Bienvenidos a otra clase más de microbiología y parasitología. En esta oportunidad estaremos desarrollando el grupo de los bacilos gram positivos. Para clasificar a los bacilos gram positivos debemos de tener en cuenta que podemos clasificar en tres grupos grandes. Uno, el grupo de los aerobios esporulados, en donde estaría el género Bacillus. Otro sería el género no esporulados, donde tenemos el género Corynebacterium, el género Listeria y el género Actinomyces. Y el siguiente o el tercero sería el grupo de los anaerobios esporulados, en donde tenemos al género Clostridium. Iniciemos por el primer grupo del género Bacillus, aerobios esporulados, en donde podemos clasificar al género Bacillus en dos grupos importantes, a los Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis tiene como hábitat al ganado vacuno y ovino que se encuentra infectado con esta bacteria. Su mecanismo de transmisión es por contacto cutáneo con la piel de animales infectados o muertos en un 95%, por una inhalación de las esporas con fines de terrorismo y la ingesta de las esporas a partir de carne de ganado contaminado. El tipo de infección se da por zoonosis, desde el ganado vacuno y ovino infectado con estas esporas viables que se encuentran en el suelo y que se pueden transmitir al ser humano por ese medio de infección. En cuanto a los factores de virulencia, tenemos que se da la producción de una cápsula polideglutámico que evita la fagocitosis por parte de los leucocitos. También tenemos una toxina anthrax que consta de tres componentes proteicos. Uno sería el factor edema o EF o factor 1. Otro sería el factor letal o LF o factor 2. Y el tercero sería el antígeno protector o PA o también denominado factor 3, que media la entrada de este bacilo a la célula a infectar. Ya en 1881 el Bacillus anthracis se transformó en la primera bacteria utilizada en una vacuna por Louis Pasteur. La patogenia del Bacillus anthracis está dada por tres tipos de factores o presentación: un factor cutáneo, pulmonar o intestinal. Si hablamos del factor cutáneo, se da por inoculación de las esporas, en donde se va a tener una multiplicación en la piel con producción de toxinas y presentación de pústulas malignas o con necrosis. Si hablamos de una presentación pulmonar, tenemos por inhalación de esporas. La multiplicación se va a dar a nivel pulmonar con producción de toxinas y va a presentar un cuadro inflamatorio y necrosis del mediastino. Y si hablamos a nivel intestinal, se da por ingestión de las esporas con multiplicación a nivel intestinal y formación de toxinas y presentación de inflamación y necrosis. Entonces, el Bacillus anthracis produce lo que se conoce como carbunco, llamado pústula maligna o anthrax, que tiene varias presentaciones según su forma clínica. El carbunco cutáneo, si se presenta a nivel de la piel, que es el más frecuente; el carbunco pulmonar y el carbunco intestinal. La pústula maligna es el signo característico, es el sello del Bacillus anthracis. Es una úlcera indolora con escara necrótica de color negruzco, o sea, de color carbón, que está rodeada por un intenso edema sin fobia, a menudo en antebrazos, mano, cara y cuello.
teniendo esta presentación si hablamos de un carbunco cutáneo. El carbunco respiratorio produce una mediastinitis hemorrágica, que es una enfermedad de los cargadores de lana. Es una hemorragia grave la que produce. En el caso del carbunco intestinal, produce necrosis hemorrágica intestinal y también tiene una presentación grave. Las muestras para Bacillus anthracis pueden ser de cultivo, que tiene una característica, la colonia y con propiedades generales del bacilo. Se puede realizar un examen directo o ser cultivada con tinción de Gram, y también se puede realizar serología. Los medios de cultivo se caracterizan por presentar unas colonias con forma de cabeza de medusa, son no hemolíticas de aspecto rugoso y utilizan el agar sangre y agar chocolate a temperaturas entre 15 y 23 grados centígrados. Si hablamos de características generales del Bacillus anthracis, tenemos como un bacilo gram positivo, es aerobio capsulado, que va a constar de una estructura de polideglutamato, que es el único no polisacárido, es no móvil y produce exotoxinas, presenta la formación de esporas, por eso decimos que es esporulado, y no fermenta la lactosa. En cuanto a la tinción de Gram, tenemos que tener en cuenta que presentan la formación de streptobacilos o bacilos en cadena. En cuanto a su identificación serológica, puede presentar una hemaglutinación indirecta con detección de anticuerpos anti-Bacillus anthracis del tipo IgG. Y para el diagnóstico se utiliza la tinción de Gram con la presentación de estos streptobacilos, el cultivo que presentan las colonias con cabeza de medusa, serológicos que pueden ser títulos altos de anticuerpos, una hemaglutinación indirecta y el cuadro clínico que va a presentar la pústula maligna. Para el tratamiento de elección se utiliza penicilina G sódica administrada de forma endovenosa. La alternativa sería utilizar antibióticos como eritromicina, tetraciclina, cloranfenicol, streptomicina, y en formas graves se utiliza penicilina G sódica más streptomicina intramuscular. Para su prevención sería la protección frente a la exposición de las esporas presentes en la piel del ganado, vacunación del personal en exposición de riesgo, veterinarios, cargadores de lana, y la incineración y entierro del ganado infectado o muerto. Bacillus cereus. El Bacillus cereus podemos encontrar en alimentos contaminados con esporas o toxinas preformadas, y su mecanismo de transmisión es por ingestión de arroz recalentado que va a estar contaminado con esporas y toxinas preformadas. Los factores de virulencia cuando hablamos del Bacillus cereus serían las esporas, las enterotoxinas, que son termoestables o rápidas, responsables del síndrome emético, y la termolábil o lentas, que son responsables del síndrome diarreico. En cuanto a la inmunidad por Bacillus cereus, se da por un crecimiento extracelular, por lo tanto el control está a cargo del sistema inmune humoral. Puede producir entonces el Bacillus cereus una intoxicación alimentaria que puede darse presentando el síndrome emético a través de su toxina termoestable, que causa aproximadamente en las 5 horas náusea, vómitos y dolor abdominal, y puede presentar el síndrome diarreico a través de su toxina termolábil, que estará causando síntomas entre
10 a 15 días, donde se observará diarrea acuosa y dolor abdominal. El cultivo de Bacillus cereus se da por una característica de la colonia y las propiedades generales del bacilo. Las muestras que se utilizan sería por siembra de agar sangre o agar chocolate, y las colonias producen hemólisis. Son móviles y, a diferencia del Bacillus anthracis, que no presentaba movilidad. Para el tratamiento, tiene un cuadro clínico autolimitado, por lo tanto el tratamiento es de soporte o sintomático. Lo que se busca es evitar la deshidratación porque presenta cuadros diarreicos, como dijimos, y da destrucción de la flora bacteriana o microbiota intestinal. Por eso se debe realizar un control emético. Para la prevención se exige la preparación higiénica de las comidas, y el alimento cocinado debe almacenarse en un refrigerador y se debe calentar a conciencia. Género Clostridium. En este género tenemos 4 de importancia médica: el tetani, el botulinum, perfringens y difficile. Acá podemos ver un resumen de cada uno de ellos que estaremos desarrollando. Por ejemplo, con características dentro de este género que son gram positivos, anaerobios estrictos, formadores de espora, en la mayoría no capsulado, excepto el Clostridium perfringens. La mayoría son móviles, excepto el Clostridium perfringens, y son productores de exotoxinas, que sería el factor más importante de su virulencia. Su cultivo se da en agar sangre en medios de anaerobiosis. Son característicos de formación de esporas, que sería su estado dormante, sin actividad metabólica, van a sobrevivir en condiciones externas adversas, como podemos ver aquí está su presentación, pueden convertirse en formas vegetativas si el ambiente se vuelve favorable, y entre su estructura presentan una cubierta o una corteza con su pared celular que le brinda resistencia. Las condiciones de anaerobiosis se da por disminución hemática, en el caso de diabetes, arteriosclerosis, comprensión vascular, cuerpos extraños, sea tierra, restos de ropa y tejido necrótico en las heridas, y todo esto permite que germinen las esporas y liberen sus toxinas, que serían las responsables del cuadro clínico de cada uno de ellos. Iniciamos con Clostridium tetani. Clostridium tetani posee como características que es el agente etiológico de la enfermedad conocida como tétanos. Se encuentra presente en suelos y aguas contaminadas, va a colonizar el tracto digestivo de algunos animales, incluyendo al ser humano, y la enfermedad es más frecuente en países en vía de desarrollo, donde hay difícil acceso a la vacuna específica contra el Clostridium tetani. Las esporas tienen forma de palillo de tambor, como se observa aquí, espora terminal, y está asociada a eventos traumáticos de lesiones punzantes. Entre sus características, como dijimos, presenta su espora en forma de palillo de tambor, es móvil, perítrico, quiere decir que presenta muchos flagelos, es no encapsulado, y como hábitat tenemos el suelo, especialmente cultivado, polvos, ropas y en intestino del hombre y animales. La transmisión, como dijimos, se va a dar a través de heridas traumáticas, sucias de la piel, y en neonatos a través del cordón umbilical. Como factor de virulencia presenta
la tetanoespasmina, que es termolábil con capacidad antigénica codificada por plásmidos. Es una neurotoxina. Actúa sobre el sistema nervioso central, es decir, sobre la médula espinal, y bloquea la liberación de GABA, el neurotransmisor ácido aminobutírico, gamma o gamma ácido aminobutírico, en la síntesis espinal. Causa parálisis espástica con espasmos musculares, locales y generalizados. En este cuadro podemos observar que el Clostridium tetani, además de la tetanoespasmina como toxina, posee también a la toxina tetanolicina. La tetanolicina es una hemolicina, es decir, lisa los glóbulos rojos, pero aún se desconoce su significado clínico. La más conocida es la tetanospasmina, como ya mencionamos en la diapositiva anterior. Aquí podemos recalcar que posee subunidades del tipo A y B. La subunidad B, de origen proteica, tiene una cadena pesada de anclaje de unión, posee 2 dominios, y en el caso de la subunidad A, que sería la unidad activa, sería de cadena ligera, tiene una actividad proteolítica. Ahora vamos a explicar mejor la patogénesis del tétano. En este caso debemos recordar que sea por heridas punzantes, por clavos, ramas o astillas contaminadas con las esporas. Estas esporas van a regenerarse en un medio de anaerobiosis y van a permitir justamente que ellas se salgan de su estado vegetativo y empiecen su producción de toxina, que en este caso sería la tetanospasmina. Sabemos que esta toxina tiene la subunidad B que le va a permitir unirse a la neurona. Por eso el nombre subunidad B o binding, de unión. Se va a unir a la motoneurona, que vendría a ser la neurona o la que se está presentando en color rojo. Una vez que se une, esta toxina va a ser endocitada y va a sufrir un transporte retrógrado, es decir, va a ir desde la periferia de la herida hacia la médula espinal. Retrógrado porque esto va en contra del estímulo nervioso que normalmente va desde la médula hacia el músculo para generar justamente la actividad muscular. Una vez que llega a la médula espinal, la motoneurona va a liberar esa toxina, como se ve en la región en la imagen derecha, y hacia la neurona de Ranger. Esta es la que vemos aquí. Esta neurona lo que hace es regular la actividad de la motoneurona, que es la neurona de color rojo. Normalmente esta neurona va a liberar neurotransmisores inhibitorios sobre la neurona o la motoneurona para evitar una contracción muy excesiva. Pero cuando la exotoxina llega a la neurona de Ranger, lo que ocurre es que la subunidad A va a ejercer su actividad proteolítica sobre las proteínas NERV, que son proteínas que están involucradas en el paso de exocitosis de los neurotransmisores. Eso se ve justamente en el punto 10 de la imagen aquí al lado derecho. Vemos cómo en la subunidad A corta estas proteínas, es decir, impide que los neurotransmisores se liberen, y con esto lo que ocurre esta exotoxina es inhibir a la interneurona de Ranger.
que normalmente inhibe la motoneurona. Entonces el resultado final es una motoneurona desinhibida que no tiene ningún control por parte de las neuronas de Range. Entonces va a estar liberando estímulos continuamente, generando la contracción del músculo. El resultado final del tétanos es una parálisis espástica, es decir, una parálisis con una contracción sostenida. Entre sus características, ya sabemos que produce la enfermedad conocida como tétanos, que se caracteriza por parálisis espástica generalizada y local. Podemos tener la presentación del tétano generalizado con una risa sardónica, trimus, opistótomos y espasmos musculares. Un tétano localizado con rigidez muscular dolorosa y un tétano neonatal en donde en hijos de madres no inmunes, o sea que no han sido inmunizadas, vacunadas contra el tétanos, entonces no han logrado inmunizar por el traspaso de sus inmunoglobulinas G a través de la vía placentaria al feto. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, son extremadamente sensibles al oxígeno, no se suelen cultivar, apenas el 30% de los cultivos van a resultar positivos, entonces el diagnóstico se basa evidentemente en la clínica y en la historia del paciente. El tratamiento es desbridamiento de la herida primaria, eliminar todo el tejido necrótico y aquella reserva de espora que pudiera tener. Penicilina o metronidazol serían los medicamentos a utilizar que atacan las formas vegetativas. La vacunación pasiva con una inmunoglobulina tetánica neutraliza la toxina libre. La vacunación con el toxoide tetánico, infección en este caso no va a conferir inmunidad. Relajantes musculares o benzodiazepinas para evitar el compromiso respiratorio. Como prevención tenemos la vacunación con la DPT, que sería contra la difteria, el tétanos y la tosferina. El toxoide es una toxina inactivada y la inmunización es del tipo activa. Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum posee como característica de que es el agente etiológico, el agente causal de la enfermedad denominada botulismo. Es formador de espora y se encuentra en el suelo en todo el mundo. Pocos casos en países desarrollados, es más frecuente en los países en vías de desarrollo y está asociada al consumo de carne o comida enlatada, ¿sí? O miel. Si hablamos de comida enlatada, damos por desarrollo de botulismo alimentario y si es con miel de botulismo del lactante. Posee como hábitat el tubo intestinal, puede estar en suelo, polvo y agua y la transmisión, como mencionamos, es a través de comidas no preservadas, sean enlatados, inclusive pescados ahumados y que estén contaminados con las toxinas preformadas. La ingesta de esporas presentes en suciedad y polvos de la casa. Es muy conocida esta toxina del Clostridium botulinum, la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque es una neurotoxina, es neurotóxica, una de las más letales. Existen diferentes tipos que van de A a la G. Los tipos A y B son los más frecuentes. Están compuestos por dos subunidades, B y A. Forman complejos con proteínas que protegen a la toxina en el tracto digestivo y es usada de manera cosmética para el Botox, donde el efecto final sería inhibir la contracción. En cuanto a la patogénesis del botulismo, tenemos
que recordar adecuadamente la unión neuromuscular o la placa neuromuscular. Recordemos que la motoneurona que mencionamos hace un momento y el músculo que va a generar la contracción, en este caso, la toxina se va a localizar en la unión neuromuscular. Recordemos que la subunidad B de binding va a permitir que esa toxina se una a la motoneurona y sea endocitada. Y aquí podemos ver una de las principales diferencias con la toxina del Clostridium botulinum y la del tétanos, que sería la tétanos pasmina. La toxina botulínica va a permanecer en la motoneurona, va a permanecer en el botón terminal. No va a ser transportada retrógradamente como sucede en la tétanos pasmina, sino que va a permanecer en ese botón. Como se ve en la imagen inferior derecha, lo que tenemos es que la toxina botulínica es endocitada y ahí mismo va a generar su efecto proteolítico a través de la subunidad A. Va a romper las proteínas del tipo SNER y por ende va a inhibir la función de la vesícula con la membrana, inhibiendo la liberación de acetilcolina. Tenemos que recordar que estas proteínas SNER vendrían a ser como los rieles que transportan algunos vagones para que lleguen a su destino final. Si no hay rieles, los vagones se van a quedar estancados. En otras palabras, nunca se va a liberar el neurotransmisor y nunca se va a dar la contracción. El efecto final es una parálisis, en este caso flácida, a diferencia de lo que ocurre con el tétanos. El cuadro clínico que presenta el Clostridium botulinum es, en el caso del botulismo alimentario, donde se da la ingesta de la toxina preformada en alimentos enlatados o mal cocinados, son debilidad muscular que presenta el paciente, alteraciones de la visión, diplopía, visión borrosa, ptosis palpebral, como podemos ver aquí en este paciente, y puede afectar músculos ventilatorios. Los síntomas pueden durar meses. Esto se da por la unión irreversible de la neurotoxina y la generación de nuevos terminales axónicos. En el caso del botulismo del lactante, se da por la ingesta de esporas, que están más bien asociados a la miel o a la leche en polvo, que están contaminadas con estas esporas preformadas. Va a afectar a los niños menores de 1 año. Presenta el síndrome del bebé flácido, donde hay un llanto débil, ptosis, parálisis progresiva e insuficiencia respiratoria. Tiene, como dijimos, factores de virulencia con la formación de sus neurotoxinas polipeptídicas, que dijimos que son varias, 6 tipos, de A a la G, en donde podemos ver en este caso el tipo A, B, C, D, E y F. Y decíamos que los tipos A y B, en este caso la E también, afectan al hombre, siendo la A la causante de la enfermedad más grave. En cuanto a sus características, tenemos que es una toxina codificada por un prófago, es lábil en calor, en 10 minutos de hervor es eliminada, actúa sobre el sistema nervioso periférico en la sinapsis nerviosa y la acción es que bloquea la liberación del neurotransmisor acetilcolina, produciendo una parálisis flácida. Tiene una presentación de 3 formas de botulismo: el botulismo clásico, el botulismo de las heridas y el botulismo infantil. En el botulismo clásico se da con presentación de náuseas y vómitos y una afección de los nervios craneales. Como dijimos, diplopía, que sería la visión borrosa, disartria con dificultad para hablar
disfagia con dificultad para deglutir y más el patrón descendente de parálisis flácida de los músculos de extremidades y tronco. El botulismo de las heridas se produce por introducción de las esporas en una lesión, que es muy frecuente en el caso de las personas adictas, drogadictas, y es semejante al botulismo clásico sin síntomas gastrointestinales. El botulismo infantil, como mencionamos anteriormente, se da por alimentar a los lactantes con alimentos o bebidas endulzadas con miel que están contaminadas con estas esporas preformadas. ¿Cuál sería el tratamiento? En el caso de una intoxicación alimentaria, algunos mencionan provocar vómitos por lavado gástrico, purgantes o enemas para eliminar la toxina, una antitoxina trivalente que serían contra las formas A, B y E, que son de origen equino, un soporte respiratorio. En el caso de botulismo de herida, se debe agregar también penicilina, y en el botulismo infantil, ninguna antitoxina ni antibiótico, es mantenimiento y soporte especialmente respiratorio. Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens posee como característica que se encuentra presente en agua y suelos contaminados por heces, rara vez produce esporas. Su producción es de beta-hemólisis en medios que contienen sangre, amplio espectro de enfermedades desde una diarrea hasta destrucción de tejidos, y está asociada a eventos traumáticos o consumo de carnes mal cocinadas. Entonces podemos encontrar en el intestino, suelo, polvo y agua. Y la transmisión se va a dar por esporas preformadas que ingresan a través de lesiones en la piel. Tiene factores de virulencia, la toxina alfa, que es una lecitinasa C, la toxina iota, que sería NADasa, y una toxina mu, que es hialuronidasa citolítica. ¿Cuáles serían las toxinas y la patogénesis? Produce una decena de toxinas el Clostridium perfringens, pero entre las que vamos a representar hoy sería la toxina alfa con mionecrosis, donde presenta una fosfolipasa C que degrada las membranas celulares. Tiene una presentación de lisis de eritrocitos, de plaquetas, leucocitos y células endoteliales. Entonces tenemos una hemólisis masiva y una destrucción tisular masiva. Y la enterotoxina, si es que se da por intoxicación, sería por unión a enterocitos y alteración de la permeabilidad, y genera pérdida de líquidos e iones. Entonces, el Clostridium perfringens es el agente etiológico de una gangrena gaseosa, una intoxicación alimentaria o alimenticia y una enteritis necrosante. Cualquiera de ellas puede presentar según la forma de contaminación. Si hablamos de la mionecrosis por clostridios, tenemos la presentación de gangrena gaseosa con formación de gas en la herida, crepita y pone en peligro la vida del paciente porque puede presentar una sepsis o en todo caso shock. En una intoxicación alimentaria, el periodo de incubación sería corto, de 8 a 24 horas, donde se presentan espasmos abdominales, diarrea acuosa, consumo de productos cárnicos mal cocinados, es decir, menos de 70 grados. Está autolimitada en este caso. La gangrena gaseosa o mionecrosis clostridial se da por una herida infectada con tierra, en donde ocurre una necrotización de las partes blandas con formaciones de gas, de dióxido de carbono y de hidrógeno. La predisposición es que se da a un trastorno de la irrigación sanguínea.
Se presenta debridación quirúrgica del área desvitalizada. Se utiliza antibiótico terapia, generalmente penicilina G sódica en altas dosis, terapia hiperbática con coadyuvante y no se cuenta con una antitoxina. En cuanto a la intoxicación alimenticia o alimentaria, la ingestión de alimentos contaminados con esporas es la responsable de desarrollar esta enfermedad. El factor de virulencia sería las enterotoxinas, causan náusea, vómitos, diarreas osmóticas y es autolimitada. En la enteritis necrosante, se da por ingesta de carne de cerdo contaminado. El factor de virulencia es una enterotoxina beta necrotóxica, se da dolor abdominal, vómitos y diarreas sanguinolentas y puede perforar el intestino. Esto se confirma por endoscopía y el tratamiento se da con penicilina G o cloranfenicol. Y el 50% de los pacientes requiere una remoción parcial del yeyuno. En cuanto a su tratamiento, entonces, tras el hallazgo de estos bacilos gram positivos en ausencia de leucocitos en muestras clínicas, se realiza el cultivo de agar sangre que brinda resultados en pocas horas y una intoxicación alimentaria se da por un diagnóstico clínico. La mionecrosis por Clostridium se da por desbridamiento y altas dosis de penicilina. La intoxicación alimentaria, como dijimos, está autolimitada y no necesita tratamiento. Clostridium difficile. El Clostridium difficile posee características como por ejemplo que forma parte de la flora bacteriana de algunas personas en un 5%. Sus esporas pueden permanecer en el medio ambiente hospitalario. Está asociado con el uso de antibióticos como cefalosporinas de tercera y cuarta generación, ampicilina, amoxicilina, clindamicina, entre otros. Habita el tubo digestivo y puede proliferar y producir enfermedad cuando los antibióticos de amplio espectro eliminan gran parte de la flora intestinal. Su factor de virulencia está dado por una enterotoxina A que causa hipersecreción de agua y electrolitos porque eleva los niveles intracelulares de calcio, y la enterotoxina B que tiene una acción citopática. Produce por tanto una colitis pseudomembranosa. La patogénesis del Clostridium difficile se basa primero en la exposición previa a antibióticos de amplio espectro. Esto indica que va a haber una alteración en la flora bacteriana normal de la vía digestiva del tracto gastrointestinal. Esto va a hacer que algunas bacterias mueran y permitan la sobrepoblación del Clostridium difficile, que no está afectada por los antibióticos que se usan, así que puede colonizar grandes partes del tracto gastrointestinal. Una vez que ya se haya dado la colonización, como se ve en la imagen del lado derecho, aquí, se va a producir dos toxinas, la toxina A y la toxina B. La toxina A es una enterotoxina que es quimiotáctica para neutrófilos, es decir, que va a atraer neutrófilos hacia la región a la cual está adherida, y también va a alterar las uniones estrechas entre los enterocitos, haciendo que sean más permeables al agua y por ende generando diarrea. La toxina B es una citotoxina que lo que realiza es la despolimerización de la actina de los enterocitos. Esto del citoesqueleto, en este caso desarrollando o generando muerte entre estos. Como consecuencia final,
como se ve en esta imagen al lado derecho, existe un acúmulo de neutrófilos, podemos ver aquí, y enterocitos muertos en la región donde existe colonización por Clostridium difficile. Y la consecuencia de esta acumulación de neutrófilos y enterocitos muertos es la formación de una placa que genera, o lo que se conoce como enfermedad, como la colitis pseudomembranosa. Esta colitis pseudomembranosa podemos ver que se da entonces por el uso prolongado y de altas dosis de clindamicina o lincomicina y genera diarreas malolientes con moco asociada con dolor abdominal, fiebre y leucocitos, presencia de leucocitos. Si no se trata, puede producir perforación y megacolon tóxico. Su tratamiento sería suspender el uso de antibióticos para que la flora o microbiota normal pueda volver a crecer. Y se trata al Clostridium difficile con vancomicina y metronidazol.